Hola, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos a este Quantum Love, que pertenece a esta formación Quantum Sense, especial Quantum Love. Hola a todos, estoy aquí saludando también por el chat, bienvenidos, un placer estar con vosotros, gracias por estar aquí en este espacio donde abordaremos un tema muy apasionante y que mueve el mundo, ¿no? El amor. Así que es súper importante, igual de apasionante. Para ello, en este Quantum Love consta de 4 partes, 4 sesiones. Estaremos durante 4 martes, hoy es el primer martes de agosto, durante el mes de agosto. Y en este primer martes vamos a abordar la primera parte, que es el amor hacia uno mismo, el amor a uno mismo. Buenas tardes, saludo a la gente que se está incorporando por el chat. Buenas tardes, María Esther, buenas tardes, Noelia. Entonces, empezamos con esta parte que es el amor a uno mismo. ¿Y por qué empezamos por el amor a uno mismo? Bueno, porque todos hemos escuchado muchas veces esto, pero es muy importante. Hola, Maje. Es muy importante el amor a uno mismo. Es la base, como nosotros nos amemos, así vamos a amar a los demás y a todo. Con lo cual, esta primera parte sería la base y la estructura para empezar a desarrollar todo este concepto, ¿no? Todo este concepto tan amplio como es el amor. Hola, Blanca. Bienvenidos a todos. Bien, bueno, pues voy a hacer una pequeña explicación, luego daré lugar a preguntas y respuestas, podéis intervenir, podéis salir si os apetece, podéis hacer preguntas por el chat. Estas sesiones van a tener una parte también interactiva después de la explicación que voy a hacer yo ahora. Bien, pues dejando claro el por qué empezamos por ese amor a uno mismo, porque es la base, es básico. Dice la compañera, hola, Helen, bienvenida. Dice, amor desde la estima propia, valor y reconocimiento. Sí, valor a uno mismo es eso. Pero vamos a desmenuzar qué es eso del amor a uno mismo. Lo vamos a desmenuzar utilizando lo que es toda la estructura, todo el método que yo vengo utilizando para comprendernos todavía de una forma más profunda. Bien, pues antes de empezar, os voy a poner un audio de una película que probablemente muchos habéis visto. Es apasionante, es de estas películas que para entenderla uno tiene que verla una y otra vez porque tiene una riqueza de matices y de información, es muy profunda, es una película que a mí me encanta, que tiene mucho que ver, ¿no? También con el tema de la física, de las dimensiones, y es Interestelar. Así que bueno, vamos a poner un trocito de audio, voy a compartir pantalla con vosotros para escuchar y vamos a ver qué es una parte es una parte de Interestelar que es apasionante. Y es esta, la comparto con vosotras. Hola, Maider, bienvenida también. Ahí, comparto pantalla. Bien, ahí va. Dadme feedback si lo escucháis, por favor, por el chat. Ahí va. Bueno, Interestelar es una película ahí, ¿no? Cuyos actores, ¿no? Veis ahí un reparto estelar, ¿no? De los actores que intervienen en la misma. Vamos a escuchar el audio. Vamos a votar, hay algo que deberías saber. Brent tiene derecho a saberlo. No veo por qué. ¿Qué pasa? Está enamorada de Wolf Edmonds, ¿es verdad? Sí. Y eso hace que quiera guiarme por el corazón. Tal vez hayamos pasado demasiado tiempo intentando solucionarlo con la teoría. Eres científica, Grant. Entonces hazme caso. Cuando te digo que el amor no es algo que hayamos inventado, es observable, poderoso. Tiene que significar algo. El amor tiene significado, sí. Tiene una utilidad, una función social, la educación de los hijos. Vamos a personas que han muerto. ¿Qué utilidad social tiene eso? Ninguna. A lo mejor significa algo más, algo que aún no alcanzamos a comprender. A lo mejor se trata de una prueba, de
Un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente. Estoy cruzando el universo traída por alguien a quien no he visto en una década, en quien probablemente esté muerto. El amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no alcancemos a entenderlo aún. Está bien, Cooper. La remota posibilidad de volver a ver a Wolf me emociona. Pero eso no quiere decir que me equivoque. Sinceramente, Amelia. ¿O sí? Traza un rumbo hacia el planeta del Dr. Mann. Bien, bueno, hasta aquí esta apasionante película, Interestelar. Fijaos cómo empieza la película, si la habéis visto, bueno, pues son unos astronautas que tienen que decidir entre ir a unos planetas u otros, porque compañeros suyos han sido enviados a unos planetas, han hecho una serie de reportes sobre posibles planetas donde se puede habitar, que son parecidos a la Tierra. Entonces, bueno, en esa escena justo están tomando la decisión dónde ir, si ir al planeta de uno, de otros, de 3 personas en especial, ¿no? Hay 3 personas que se supone que han mandado datos, llegaron a esos planetas a través de un agujero de gusano y mandaron datos a la Tierra para que esta misión, ¿no? Esta misión, ¿no? Donde está Cooper y sus tripulantes vayan a visitar ese planeta porque llevan en esa misión, esta tripulación lleva plantas, lleva muchas cosas para poder repoblarlo, ¿no? Entonces, fijaos cómo están tomando la decisión, tenemos 3 planetas, ¿a cuál de ellos ir? Y en uno de los planetas está Amelia, que es una tripulante de esta misión. En uno de los planetas está la pareja de Amelia, que es justo la chica que habéis estado escuchando. Entonces, claro, justamente van a hacer la votación, son 3 tripulantes, tienen que hacer la votación. Entonces, en ese momento, Cooper, ¿no?, le dice al otro compañero que antes de que voten tiene que saber que en uno de los planetas está una persona de la cual Amelia está enamorada, ¿no? Con lo cual eso tendría que sacar, ¿no? Ese enamoramiento, ese amor lo tendría que sacar de la votación, ¿no? Le insiste Cooper, ¿no? El que dirige la tripulación. Entonces, fijaos cómo ahí es cuando Amelia cuenta todo este discurso, ¿no?, del amor. El amor quizás sea un artefacto, no lo comprendamos, quizás estemos cansados de teorizar algo y no hay que teorizarlo, ¿no? También lo apunta, ¿no?, en el diálogo, es muy bonito. Y sí que es cierto que Amelia dice, el amor quizás es lo único que el ser humano pueda percibir que trasciende la dimensión del espacio y del tiempo, ¿no? Fijaos, esta frase, ¿no?, tiene muchísima enjundia. Entonces, bueno, precisamente ella es guiada, cuando va a tomar la decisión de ir al planeta de la persona a la que ama, ella está guiada por el amor. Entonces, claro, la película es apasionante, si la podéis ver, vais a ver que al final no toman la decisión, no van al planeta de esta persona. ¿Y qué ocurre cuando toman una decisión desde el intelecto y no desde el amor, ¿no? Es todo un desarrollo precioso. Bien, pero lo que me interesa es esta frase, para empezar, fijaos, aquí apunta, voy a compartir la diapositiva. Bien, aquí. ¿Vale? Donde se habla, aquí, un momentito, voy a cerrar aquí la película, vamos a compartir esta diapositiva preciosa, ¿no?, que recoge un poquito la definición de la posible definición de una científica, ¿no?, ella es científica, y recoge la definición de una científica acerca de lo que es el amor. Recordad que esta mujer es científica, ¿no? Entonces, de hecho, es la hija del que está en la Tierra que se le ocurrió toda esta expedición, ¿no? Ahí comparto, ahí tenéis la diapositiva. Fijaos aquí, el amor, un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente.
Es un artefacto, no lo dicen, quizás sea un artefacto de una dimensión superior, no de esta dimensión 3D. Fijaos, ya es muy interesante esta definición. Quizás es un artefacto de una dimensión superior que no percibimos conscientemente, no de la 3D, por lo menos, el amor. Otra definición que ella apunta también en este diálogo de esta película, ella dice, el amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. A lo mejor deberíamos creer en eso, aunque no seamos capaces de entenderlo aún. Bueno, bellísimo diálogo, bellísima frase, ¿no? Texto de esta película. Entonces, fijaos cómo el amor es lo único que somos capaces de percibir que trasciende las dimensiones del tiempo y del espacio. La dimensión del tiempo y del espacio, bienvenidos a los que seguís entrando gente, bienvenidos. La dimensión del tiempo y del espacio es esta dimensión, ¿vale? Por eso nos dice que el amor quizás sea un artefacto de una dimensión superior, no de esta dimensión, pero que al mismo tiempo atraviesa las dimensiones, es capaz de atravesar, de estar en la tercera, en la cuarta, en la quinta, de atravesar las dimensiones, ¿bien? Porque es de una dimensión superior a esta. ¡Wow!, ¿no? Lo que recoge, ¿no? Como definición. Bien, vale, vamos a volver a aterrizar en esta tercera dimensión y el amor a uno mismo. ¿Cómo empezamos a diseccionar el amor a uno mismo? Bien, pues el primer paso que vamos a dar, voy a compartir otra diapositiva, el primer paso que vamos a dar para entender lo que es el amor a uno mismo, vamos a diseccionarlo aquí. Bien, compartimos diapositiva. Bien. Fijaos, la realidad en el amor. Para poder amarnos a nosotros mismos vamos a tener que explorar el amor en 4 dimensiones, ¿no? Una de ellas es la realidad, esta realidad. Dentro de este espacio-tiempo vamos a tenerlo que explorar en 4 áreas, ¿vale? Para amarnos a nosotros mismos, el amor vamos a tener que explorarlo en 4 áreas dentro de esta dimensión. La primera dimensión es la realidad en el amor. Fijaos, para enamorarse primero hay que ver cómo percibimos el amor a nosotros mismos. Para ello hay que ver nuestras tendencias en la realidad en el amor. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra configuración, nuestra tendencia principal? Aunque no nos guste esa tendencia, tenemos que verla para poder modificarla. Esta frase es muy importante. Lo primero, para amarnos a uno mismo, tenemos que percibir en la realidad cuáles son nuestras tendencias de cómo nos percibimos a nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra configuración? ¿Cuál es nuestra tendencia principal? Insisto, aunque no nos guste, vamos a tener que verla, porque si no vemos nuestra configuración y tendencia del amor en la realidad, de cómo percibimos en la realidad el amor hacia nosotros mismos, no vamos a poder cambiarlo. Por ejemplo, en la realidad, yo cuando me levanto, me miro al espejo, ¿no? Y lo primero es, María, imaginaos, ¿no? Que me levanto y lo primero que digo es, oh María, tú estás horrible, es que fíjate, es que vaya físico que tienes, qué poco inteligente eres, ¿no? Voy a tener que percibir mis tendencias y configuraciones acerca de cómo veo yo el amor en la realidad, es decir, en la realidad, cómo vivo el amor a mí mismo en la realidad, cómo lo vivo a mí mismo. Cómo me hablo, qué digo, verlo es ser consciente. Esto es muy importante. Dice la compañera, ¿puedes dejar la diapositiva unos minutos más? Claro, claro que sí. Vamos a compartirla mientras sigo hablando. Ahí la tenéis. Bien. ¿Cómo nos percibimos a nosotros mismos? ¿Cuál es nuestra configuración, nuestra tendencia principal? Aunque no nos guste esa tendencia, tenemos que verla para poder modificarla. Pero normalmente estamos acostumbrados a ocultar, a negar nuestras tendencias, a negar nuestra configuración. No, yo me quiero mucho. No, yo soy, me veo fantástica. No, yo tengo una autoestima muy alta. En el momento en que negamos nuestras tendencias y nuestras configuraciones, no las vamos a poder modificar. Es imposible. Entonces, el primer paso hacia el amor a uno mismo empieza por la realidad en el amor. Y la realidad en el amor es ver esas configuraciones
esas tendencias nuestras que hemos ido adoptando desde que éramos pequeños, tanto por nuestro entorno social como por nuestra genética, hemos ido como por nuestra forma de vida, hemos ido adoptando una serie de configuración y tendencia que es lo que define la realidad en el amor a nosotros mismos. Al final hemos creado una realidad que es la que expresa cómo nos amamos a nosotros mismos. Esa realidad que hemos creado ha estado, insisto, basado en todas esas tendencias, configuraciones que vienen pues desde nuestro nacimiento hasta tal. Entonces, muy importante verla en la realidad. Es verla, hay que verla aquí y ahora, no es necesario irnos al pasado, simplemente reconocerla en el ahora. Ok, por lo que sea, no importa, tengo esta configuración y esta tendencia, la voy a cambiar, pero el primer paso es verla, fundamental. Si no veo la configuración y la tendencia que he ido adquiriendo, pero que ya está en mi realidad, insisto, no puedo cambiarla. ¿Vale? Esto es algo de verdad que parece muy obvio lo que estoy diciendo, pero nos pasamos la vida negando nuestras tendencias y configuraciones y al negarlas, que es no verlas, no las podemos cambiar. Muy, muy importante. Entonces, el primer paso es el amor a uno mismo empieza por reconocer, que es ver esas tendencias, decir, wow, la realidad en el amor hacia mí mismo, la realidad en el amor hacia mí mismo es observar esas tendencias que configuran cómo me amo en mi realidad. ¿Bien? Simplemente reconociéndolo. ¿Para qué? Insisto, para poder modificarlo. ¿Por qué? Vamos a pasar al segundo paso. Este es el primer paso. Dice, es como no me amo, ¿no? No, no es como no me amo. Es el concepto de amor, la configuración de concepto de amor que yo he aprendido. Para mí es una forma de amor porque es lo que yo he aprendido. Yo me he configurado y tengo estas tendencias y, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Imaginaos que de niño entendíais que cuando generabais conflicto, vuestros padres os atendían, nuestros padres nos atendían, nos daban atención. Sin embargo, si no generábamos conflicto, nuestros padres no nos atendían, no nos daban atención porque estaban muy ocupados, trabajando, haciendo otras cosas. Bien, esa tendencia que yo he ido configurando y esa conducta que he ido configurando a lo largo de mi vida, de mi infancia, de mi adolescencia, de mi madurez, es la que ahora tengo y yo tengo que reconocerla. Si ahora mismo vamos a hacer un ejercicio pequeñito, ¿no? Ir por un momento a vuestra relación con vosotros mismos actualmente. Si hacéis un ejercicio pequeñito de vuestra relación con vosotros mismos actualmente, veréis probablemente que la queja, imaginaos, ¿no? Podéis hacer una retrospección cada uno de vosotros en el día a día. La queja, ¿no? El jo María, jo deberías, tendrías, es que esto no sé qué, es que no es suficiente, es que estás perdiendo el tiempo. Cómo yo estoy configurada y esta tendencia de este diálogo conmigo misma no es más que una configuración que se configuró para llamar la atención. La queja, ¿no? Jo, mamá, jo, ¿no? Nos portábamos de una forma para llamar la atención de mamá y papá, imaginaos, ¿no? Y ahora resulta que es lo mismo que hacemos, ¿no? ¿Qué tal estás? Mal, bueno, es que fíjate, es que no sé qué, es que en realidad... Entonces, estamos llamando la atención, intentando llamar la atención con nosotros mismos, aunque no haya nadie delante. Entonces, cuando yo me levanto y digo, jo, María, vaya cara más horrible que tienes, yo lo que estoy haciendo es llamando la atención sobre mí misma, pero de una forma como yo aprendí a hacerlo. Lo que ocurre es que, claro, he aprendido una forma, tengo una configuración que está aprendida del pasado, pero que va a distorsionar o va a configurar una identidad con una autoestima baja, con unas características posesivas, porque así como sea mi configuración en la realidad, el amor en la realidad va a determinar la identidad que yo estoy creando, que es la segunda parte que vamos a ir a ella, ¿vale? Entonces, por eso es muy importante, según como yo me comporte en la realidad, si no veo esas tendencias, esos comportamientos, pasamos al segundo paso. Así va a ser, vamos a pasar al segundo paso,
así va a ser, ahí cerramos, nuestra identidad en el amor. Muy importante, si no veo mi configuración y mi tendencia en la realidad, entonces esa configuración y tendencia va a crear mi identidad. Y entonces tengo una identidad posesiva, insegura, que es producto de no ver mi configuración y tendencia en la realidad creada por mi condición social, por mi educación, etc. Entonces, la identidad en el amor es, al ver nuestra realidad, podemos entonces crear una identidad con nuestras limitaciones a mejorar y nuestros potenciales a desarrollar. Si yo primero ejecuto el primer paso, entonces tengo la oportunidad, el primer paso, que es ver mis tendencias y mis tendencias y mi configuración en la realidad, si yo lo veo, entonces sí puedo modificar mi identidad. Sí puedo modificar mi identidad. Efectivamente, aquí la compañera dice, los abusos también pueden generar desprecio por uno mismo. Claro, ¿por qué? Porque mi configuración en la realidad, de cómo yo he vivido en la realidad, la realidad que he vivido, es la que ha terminado configurando mi realidad actual. Entonces, esta realidad actual, yo al final voy a terminar teniendo una conducta de abuso conmigo misma, porque estoy configurando mi identidad. Acordaos que nuestra identidad se configura en base a las conductas y tendencias en mi realidad. No es el pasado, no es una limitación, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque tu identidad solo la puedes cambiar en el presente. Entonces, el hecho de que yo haya tenido abusos en el pasado, etc., no significa que no pueda cambiar mi identidad en el presente. Jamás el pasado condiciona mi futuro si veo y asumo la realidad o la configuración que tengo en mi realidad acerca de cómo me amo a mí mismo. Si la veo, la puedo cambiar. El pasado no determina jamás el futuro si veo mi configuración y mis tendencias en la realidad presente. Súper importante esto que estoy diciendo. ¿Vale? Y luego otra compañera apunta... la terapia es la que ayuda muchas veces a ver y mirar y aceptar todo esto que es nuestra configuración porque duele y cuesta. Bueno, aquí yo diría, no es la terapia, es la realidad. Por eso no es la terapia, es la realidad. Porque ir al pasado para aceptar el pasado, no hay que aceptar el pasado porque el pasado ya ha pasado. No puedes aceptar algo que ya ha sido. No lo puedes aceptar porque ya ha sido. Lo que sí puedes hacer es ver tu configuración en el presente. Ver, no aceptar, ver. Porque si la veo, la cambio. Porque muchas veces cuando digo lo acepto, me quedo en un concepto de, lo acepto y me resigno. No, o sea, es como, bueno, lo acepto que pasó esto y por eso soy así. No, aquí no hablamos del concepto de aceptación desde esa visión, hablamos del concepto de ver la configuración que tengo en la realidad, porque lo puedo cambiar solo en la realidad. Nunca puedo cambiar mi realidad yendo al pasado. Nunca. Solo lo puedo cambiar en el presente. ¿Bien? Porque el pasado no lo puedes cambiar. Bien, entonces continúo. Esta sería entonces en base a eso, cuando yo veo mi configuración en el presente, que evidentemente es producto de tu tendencia y de lo que has vivido, es producto de tu pasado, pero no es necesario ir al pasado para cambiar mi identidad, porque la cambio viendo mi realidad, mi configuración en el presente. Ver siendo muy objetivos, no es sencillo, creo que ese sentido digo terapia como ayuda y guía, como, claro, precisamente es tomar perspectiva, no es fácil, precisamente porque el concepto de terapia, ¿no? Muchas veces como esto no es terapia, ¿no? Lo que nosotros hacemos aquí no es terapia, lo que nosotros hacemos aquí es ver esa realidad para poder cambiar tu identidad. Si no veo la configuración que tengo en mi realidad, no puedo cambiar mi identidad, ¿vale? Entonces, esto es totalmente, no tiene nada que ver con lo que hemos venido utilizando en el pasado. Porque desde esta cosmovisión cuántica operamos en el presente,
Desde esta cosmovisión cuántica, la acción siempre está en el presente, no en el pasado. Esto es importante, ¿vale? Esto es importante. El pasado solo te muestra de dónde se forjó tus conductas en la realidad presente. Eso es lo único. El pasado siempre vale, proviene, vale, perfecto, ok, ya lo veo, pero me tengo que poner ahora aquí a ver las configuraciones que tengo en las interrelaciones. Estamos en amor a uno mismo, voy a hablar del amor a uno mismo, las tengo que ver en mi realidad presente. Lo importante es verla en mi realidad presente, en mi realidad cotidiana, cómo me hablo a mí mismo, la tengo que ver en mi realidad presente, porque si no me meto en una burbuja, ¿no?, de terapia y luego mi realidad presente caigo en la inconsciencia de no ver mi configuración. Este es el matiz muy importante, ¿no?, entre la diferencia de abordaje que damos desde aquí. Bien. Claro, exacto, dice la compañera, y te quedarías atrapado en un bucle si estoy ahí en el pasado, efectivamente. Bien, entonces vamos a continuar. Esta sería, primer paso ya lo vemos, solo viendo nuestra configuración y tendencia en la realidad actual, de cómo en la realidad, cómo es el amor hacia mí mismo en la realidad actual. Solo viendo esto puedo cambiar mi identidad, puedo tomar la decisión de ver mis limitaciones a mejorar y nuestros potenciales a desarrollar, ¿vale? Entonces, una vez que hemos entrado en el segundo paso, vamos a ir avanzando hacia un tercer paso. ¿Cómo permito este cambio de identidad una vez que veo mis tendencias en la realidad, ¿no? Vamos a avanzar a un tercer paso. ¿Cómo hago ese cambio de identidad una vez que veo? Porque si no, no puedo cambiar mi identidad. ¿Cómo son mis tendencias en la realidad? ¿Cómo hago ese cambio? Pues vamos a esta tercera diapositiva. Ya hemos visto realidad, identidad, pues vamos a esta tercera diapositiva que es ¿cómo hago ese cambio? Con otro plano nuestro que es la conciencia en el amor. Bien, entonces, ¿cómo hacemos eso? Con conciencia. Bien, con esa identidad ya le podemos, con esa identidad que estoy viendo que es producto de mi configuración, de cómo me amo en la realidad actual, con esa identidad ya le podemos meter conciencia de amor. Es que la conciencia es nuestra parte honda, es la parte más intangible. ¿Cómo lo hacemos? Pues sujetando tus propios impulsos e instintos autodestructivos, que son los que generan dependencias, complejos, rechazos a uno mismo, porque estamos en el amor a uno mismo. Bien, sujetando tus propios impulsos e instintos autodestructivos, que son los que generan dependencia, complejos, rechazo a uno mismo. Una vez que ya tomo conciencia de mi configuración, una vez que veo la realidad, mi configuración en la realidad y entiendo la identidad que he creado, la identidad cuando la veamos comportarse, imaginaos, de una forma celosa, posesiva, eso vamos a introducir una dimensión de conciencia que es nuestra parte de conciencia, dimensión de conciencia que es nuestra parte ya honda, es la que va a sujetarnos de que esa identidad siga teniendo ese impulso, ese instinto autodestructivo que son los que generan esas dependencias, complejos y rechazos a uno mismo en la realidad, que es lo que crea esa realidad. Bien, entonces vamos a verlo, imaginaos, ¿no? De repente veis a otra persona, ¿no? Y otra persona tiene unas características que vosotros, fíjate, ¿no? Fulanita como es o fulanito como es y yo no, ¿no? ¿Ves? Ahí ya estáis viendo las tendencias, ¿no? La tendencia que tengo a ver lo que no, que me ha provocado una identidad que en este caso es una identidad que ve las cosas desde una queja, desde una carga, lo estoy viendo. Una vez que tomo conciencia de esto, automáticamente lo que voy a hacer es sujetar, es decir, no seguir alimentando esos pensamientos que está teniendo esa identidad, esos impulsos. No los voy a seguir alimentando. Si no hay conciencia, no puedo alimentar esos impulsos. No puedo, o sea, si no hay conciencia, no puedo parar, de alimentar esos impulsos. Bien, esto es importante. Conciencia de que
de que estas palabras que estoy diciendo son las que configuran al final una realidad empobrecida, una realidad, van a crear mi realidad. Esa introduzco la dimensión de la conciencia. Mirada hacia adentro, efectivamente. Hay que hacer esa mirada, esa conciencia. La conciencia es nuestra parte honda, que es nuestra parte interna, mirada hacia adentro, ¿no? Es nuestra parte subatómica. La conciencia forma parte del mundo subatómico, es nuestra parte honda. La identidad y la realidad forman parte del mundo anatómico y atómico. Bien, entonces vamos a ir a ese mundo subatómico, que es una de las partes es la conciencia y otra parte del mundo subatómico es la consciencia. Vamos a seguir avanzando, ahí hemos metido conciencia y la conciencia, ¿qué es? Estamos entrelazando, ¿veis? Realidad, identidad, conciencia y ahora consciencia. Compartimos la siguiente diapositiva. Ya hemos tomado, la conciencia es, como tomo conciencia, freno ese impulso. Freno, es decir, no, me pongo un límite, no, ¿ves? Es como si educar, es como si nos empezáramos a educar, ¿no? Para educar a un hijo tienes que tener conciencia, porque sin conciencia no puedes llevarle a una educación más expansiva, más rica, más armónica. Pues del mismo modo el amor hacia nosotros mismos empieza por esa reeducación, ¿no? Y es la conciencia, acordaos del cuento de Pinocho, ¿os acordáis del Pepito, ¿no? Del Pepito Grillo, que representaba a la conciencia, era la voz de la conciencia, era la dimensión de la conciencia de Pinocho, ¿no? ¿Os acordáis que Pinocho se iba, voy a jugar ahí con los niños? Porque Geppetto, ¿no? Su padre, su padre en el sentido su creador, Geppetto le había dicho que fuera al colegio, qué tal, y entonces Pinocho de camino al colegio se encuentra con unos niños que están haciendo pellas y demás y empieza a irse, yo quiero jugar, quiero no sé qué, gastarse un dinero, ¿os acordáis? Es uno de los capítulos, y en ese momento aparece Pepito Grillo, ¿no? Que es la conciencia de Pinocho y es el que le dice, recuerda que Geppetto te ha dicho que vayas al colegio, que eso es bueno para tu educación, que tal, no sé qué. Esa es la voz de la conciencia. Entonces, en ese momento, ¿no? Hay un momento del cuento en el que Pinocho comienza a hacer caso a esa dimensión de la conciencia porque se da cuenta que no hacer caso a esa dimensión de la conciencia al final le trae muchos problemas, ¿no? Que sería, no hacer caso a esa conciencia es movernos desde nuestros instintos, ¿no? Autodestructivos, complejos y demás, ¿no? Entonces introducir esa dimensión de la conciencia que es la de no, María, no. O sea, hablarte así cuando te miras al espejo no es nada constructivo, no, ¿veis? Ahí meto esa dimensión de la conciencia, ¿no? Que es la que está viendo cómo María está ejecutando una identidad que es el reflejo de la tendencia en la realidad del amor hacia ella misma. Bien, la realidad configura tu identidad. La realidad configura tu identidad. Esto es fundamental. La realidad configura tu identidad. Tu realidad actual, la realidad pasada, jamás determina tu identidad. Jamás. ¿Por qué? Porque tú puedes cambiarla en el ahora, tomando conciencia en la realidad actual de esas tendencias y conductas tuyas. ¿Vale? Bien, y ahora vamos a pasar, eso sí, a la siguiente diapositiva, que es la consciencia, que es otra parte subatómica. ¿Vale? La consciencia y la conciencia pertenecerán a nuestra parte honda y la identidad y la realidad a nuestra parte partícula. Por eso Quantum Love, amor cuántico, es cuando conseguimos entrelazar la parte honda, que es conciencia y consciencia, ahora vemos la consciencia, y la parte partícula, que es realidad e identidad. Eso es Quantum Love. Bien, comparto diapositiva. Ahí la tenéis. La consciencia en el amor. Bien, ¿qué es la consciencia en el amor? Pues la consciencia es un estado, fijaos, es un estado. Con esa realidad, ¿no? Con esa toma de, con ver en mi realidad esas tendencias, con ver a esa identidad que es un reflejo de esas tendencias en la realidad, porque la realidad configura nuestra identidad, recordad esto siempre, no es al revés.
Y con esa conciencia, ¿no? Que es, no, María, o sea, no, yo no voy a seguir sosteniendo esta forma de hablarme en el espejo. No, ¿veis? Y con esa conciencia, ese estado de conciencia se va a crear. Se crea ese estado donde se va a desarrollar, crecer y evolucionar toda esa forma de amor a ti mismo. Entonces, la conciencia, ¿qué es? Es el vehículo, es el estado, es la energía que desprendemos, es un estado, es una sensación. Bien, por eso la conciencia es el último paso. Cuando interviene la conciencia, que es la que sujeta esas conductas de esa identidad, con esas tendencias en esa realidad, automáticamente se produce un estado. Y ese estado es el vehículo a través del cual van a empezar a emanar de nosotros una identidad cada vez más expansiva, cada vez más armónica. Tenemos que crear el vehículo para provocar esa transformación de esa identidad y de la realidad. Bien, entonces la conciencia es un estado. Bien, ese estado o esa conciencia, que es un estado, ese estado que es ese estado final que llamamos el amor. Ese es ese estado. Entonces entramos en un estado de amor en el momento en el que sujetamos, de conciencia, en el momento en el que sujetamos, de amor hacia nosotros mismos, en el momento en que sujetamos y decimos no, no voy a seguir sosteniendo en mi realidad actual estas tendencias de mi identidad, que la identidad no tiene culpa de nada, la identidad es un subproducto de mi realidad. Esto es muy importante, es un subproducto de mi realidad. Entonces, tu identidad no tiene ninguna culpa de nada, es un subproducto de tu realidad, de la realidad que has vivido. Y solo a través de la conciencia podemos modificar tu identidad, generando finalmente, al parar esas tendencias, un estado de consciencia. Y ese estado de conciencia es el amor. La conciencia sería ese estado de conciencia. La conciencia sería esa puerta que nos lleva a conectar con lo que va más allá de lo que vemos. Lo que va más allá de lo que vemos es lo que somos. Lo que ocurre es que a través de esa conciencia lo que somos se va reflejando a través de una conciencia, una realidad y una identidad. Entonces la conciencia sería la puerta a través de la cual entra esa conciencia, estado conciencial, que lógicamente es un producto de mi realidad vivida, la realidad que vivo me la han transmitido seres que tenían X nivel de conciencia. Bien, pues esa es la realidad que yo voy a vivir con ese nivel conciencial. Y eso es lo que va a determinar mi identidad. Habéis visto muchas veces cómo tenemos unas conductas que son obsoletas, ¿no? Para la realidad actual, ¿no? Decimos, pero ¿cómo seguimos teniendo estos comportamientos cuando la realidad actual está mucho más evolucionada? ¿Por qué? Porque no vemos nuestras tendencias. Al verlas, solo al verlas, puedo modificar mi identidad a través de esa conciencia que sujeta esos patrones y que al sujetarlos se genera un estado donde se renueva esa identidad y, por lo tanto, esa forma de actuar y, por lo tanto, esa realidad. Bien. Bueno, pues eso es Quantum Love, ¿no? Quantum Love es un amor que es un estado que se genera cuando todas esas dimensiones quedan entrelazadas. Mi identidad, la realidad, con mi identidad, con mi conciencia y con mi consciencia, como acabamos de describir. Esta es la base. Si no hacemos esto con nosotros mismos, el siguiente Quantum Love, que va a ser, este es el amor hacia uno mismo, y el siguiente Quantum Love va a ser el amor hacia los demás. Si no anclamos bien y generamos una buena estructura de amor hacia nosotros mismos con estos pasos que acabamos de escribir, el amor hacia los demás va a ser un equivalente, siempre va a ser un reflejo del amor hacia nosotros mismos, de cómo nos tratamos hacia nosotros mismos.
Esta es la base, la estructura, por eso esta sesión es tan importante que la pongamos en práctica, ¿no? Vamos a llevar esto a una práctica y es wow. Entonces, el primer paso que es ver esas tendencias, esas conductas en mi realidad actual. Verlas con la esperanza de que solo al verlas puedo modificar la identidad, porque la identidad es un subproducto de las tendencias, y por lo tanto puedo, desde mi conciencia, sujetarlas, crear ese estado donde va a entrar esas actualizaciones. Bien, vale, pues después de esta intervención, ahora vamos a abrir espacio de preguntas y respuestas en estos minutitos que nos quedan, este cuarto de hora. Si alguien quiere entrar en pantalla, que me lo diga, que la invito o lo invito, ¿no?, a la persona y entra en pantalla. De momento voy a ir respondiendo aquí a una pregunta de Isabel que dice: ¿y cómo me doy cuenta de que no veo la realidad con amor? Ver la realidad con amor, no. Tienes que ver la realidad en el amor. Tienes que ver la realidad en el amor, no ver la realidad con amor. Tienes que ver la realidad en el amor, la realidad en la identidad, no ver la realidad con amor. Es diferente. ¿Qué es ver la realidad en ¿qué es ver la realidad en el amor? Ver la realidad en el amor es verla como es, no con amor, sino como es. Y si es que la realidad en el amor es que mis comportamientos en la realidad es un amor posesivo, eso es la realidad en el amor. El primer paso es ver la realidad en el amor, no ver la realidad con amor. Esto es importante, ¿bien? Ver la realidad en el amor, ¿vale? Fijaos, esto es un matiz fundamental. Voy a volver a compartir esta diapositiva para que la veáis. Fijaos, la realidad en el amor, no ver la realidad con amor. ¿Por qué? Porque el amor, tú no puedes ver la realidad con un estado de amor que no tienes. Por lo tanto, no puedes ver la realidad con amor. Vas a ver la realidad con el estado de amor que tienes, que es un subproducto de lo que has vivido. Bien, respondí a la compañera. Este matiz es fundamental. Cuando alguien te dice, pero a ver, sé más amoroso, esto es absurdo, esto es absurdo. No puedes ser más amoroso porque tu identidad es lo que es. No se trata de ver algo que no puedes ver, se trata de ver lo que es para poder cambiarlo. Bien, respondí, Isabel, muy buena tu pregunta. Muy buena tu pregunta. Ahí voy a cerrar la diapositiva. Dice la otra compañera, dice, ¿el amor entonces es libertad de decisión? El amor es el estado que se crea cuando entrelazo esas cuatro dimensiones. Realidad, ver la realidad en el amor, no ver la realidad con amor. Ver la realidad en el amor. Ver la identidad en el amor, no ver la identidad con amor, que es muy diferente. Como es la identidad en el campo del amor hacia uno mismo. Pues es criticona, es enjuiciadora. Tienes que ver la realidad, no ver una realidad que te han contado. Ver la realidad real, ver la identidad real. ¿Sí? Es muy interesante, Isabel, la pregunta que nos has hecho. Muy, muy interesante. El amor, entonces, es libertad de decisión. Solo cuando paso por estas fases, creo una decisión porque hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay elección. Y si no hay elección, no hay decisión. Dice la compañera, es como saber que estoy en este momento. ¿Quién me lo dice? Claro, tú misma, si tú, mira, por ejemplo ahora, Isabel, tú misma, cuando tú te hablas a ti misma, esto es muy importante, muy interesante, ¿cómo veo la realidad en el amor? Cuando tú te hablas a ti misma, ¿qué sientes? Que ahí no lo sabes, lo sientes. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes cuando tú te hablas a ti misma? Cuando tú ves tus tendencias, imagínate que tengo una tendencia, ¿no? ¿Vale? Imagínate que tengo una tendencia a, pues eso, ¿no? A, jo María, es que no, desde luego, no has hecho las cosas bien.
si en ese momento yo siento lo que con esas palabras yo estoy sintiendo, me voy a dar cuenta de que me estoy desinflando. Bien, ese desinflarme no es más que ver el resultado en la realidad de cómo yo me trato, me hablo. Cuando yo lo veo, solo desde ahí puede aparecer mi dimensión de conciencia, que es ese pepito grillo, que es esa dimensión de conciencia que no es la identidad y que no es la realidad, esa dimensión de conciencia es la que te va a decir, no, Isabel, tú no eres, tú eres una persona valiosa, con potencial, que estás aprendiendo, ¿ves? Esa es la dimensión de conciencia. Entonces, cuando tu conciencia te habla, no, y te sujeta a esas conductas que son inercia de hablarte así, solo desde ahí tú vas a generar otro estado. Y ese estado es el estado de conciencia. Y dentro de ese estado de conciencia empiezas a ver puntos a mejorar, empiezas a ver potenciales y desde ahí sí hay posibilidad de transformación. Dice Isabel, los sentimientos están contaminados por los pensamientos. No. Tu sentir profundo no. Jamás. El cuerpo siempre te va a decir cuando algo le fortalece y cuando algo le hunde. No. Tu cuerpo no. Tu cuerpo siempre te va a decir la verdad. Hay una prueba, ¿no? Que es la kinesiología, ¿no? Que es una prueba donde tú estás diciendo, ¿no? Una frase, ¿no? O sea, tu cuerpo siempre va a reconocer qué es lo que te hunde. Tú háblale, ¿no? Imagínate, tú háblale a un niño, el niño no entiende nada, no está contaminado un niño pequeño. Hablo de un niño pequeño, ¿vale? Tú chíllale a un niño pequeño que no tiene contaminación, tú chíllale y dile, ¿pero estás tonto? Mira a ver cómo reacciona el niño. Mira a ver, su cuerpo rápidamente va a llorar. ¿Por qué? Porque está detectando que ese pensamiento que tú le estás lanzando le está bajando toda la energía. Que el cuerpo no, el cuerpo siente. Lo que ocurre es que nuestros pensamientos tapan las sensaciones profundas de nuestro cuerpo. Muy buena pregunta también Isabel, dice, ¿ese discernimiento lo aprendemos? No. Ese discernimiento viene de serie. Viene de serie. Es lo más precioso, por eso digo que no te puedes perder. Si escuchas en lo profundo, no te puedes perder. En lo profundo, porque otra cosa es escuchar tu cabeza y solapar tus sensaciones auténticas. Eso es otra cosa que hacemos, pero si escuchas en tu profundidad, todos sabemos cuándo algo está... luego podemos entender que la persona estaba nerviosa y demás, pero eso no justifica que esa conciencia es muy pequeña, que es una conciencia, una vibración muy baja la persona que te habló así, que tiene una conciencia de una frecuencia muy bajita. Bien. Hola Pilar, bienvenida, un gusto. Bien, pero muy bueno Isabel, esa pregunta no lo aprendemos, nos viene de serie. Lo más importante es que nunca lo perdemos, siempre. Entonces hay que escuchar en lo profundo. Y todo, si además esa reacción, esa escucha del cuerpo es como un animal. El animal sabe perfectamente cuando tus intenciones son de hacerle daño, de agobiarle y cuando realmente tus intenciones son respetuosas hacia él. ¿A que sí? ¿A que no lo aprenden los animales? Vale, pues nosotros tenemos esa parte también animal, que es la de nuestro cuerpo, que distingue muy bien las frecuencias desde la cual, la energía desde la cual nos estamos recibiendo, ¿no? Lo que ocurre es que ya no es la sociedad ni la realidad pasada, sino ya tú misma estás repitiendo esas tendencias, reprogramando tu cabeza, ¿no? Estás ahí, con lo cual estás solapando, esos programas están solapando ese sentir profundo, ¿no? Que si lo escuchas aparece, sale, donde si tú te paras un momento y dices, espera un momento, ¿qué siento cuando yo estoy hablándome así en el espejo? Vas a sentir como tristeza, cómo te baja toda esa energía,
¿no? Es el cuerpo no miente. El cuerpo nunca miente. Ese es el amor. El cuerpo nunca miente. Es muy importante. Entonces, cuando recibimos una serie de programas, ¿no? Pues desde que nacemos y demás, que están contradiciendo totalmente nuestro sentir profundo, que es nuestro GPS como un animal, al final el programa estas conductas y tendencias terminan dirigiendo nuestra vida, pero recordad que ese sentir profundo nunca se desactiva, nunca. Así que podemos volver a él, podemos utilizarlo como GPS, ¿no? Que de hecho es nuestro verdadero GPS, pararte, ¿no? Y es esa conciencia, la conciencia es la que la conciencia es, no, voy a utilizar una conciencia de una vibración más alta y además que es la realidad. Estoy aprendiendo, un niño nunca, al caerse, nunca se levantaría y diría, mierda, lo he hecho fatal. Imaginaos un niño que está aprendiendo que está gateando y empieza a ponerse de pie. El niño no habla, ¿no? Pero no diría, mierda, no sé qué, no se enfada, ¿no? El niño se levanta, ¿no? Hombre, llora si se ha hecho un poquito de daño, ¿no? Pero luego vuelve y empieza otra vez y se pone otra vez a que vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo y vuelve a intentarlo. Fijaos en un niño. Vuelve a intentarlo. ¿Por qué? Porque sabe que haciéndolo evoluciona, que no es un ser limitado, que es un ser que está en aprendizaje y evolución continua. Un niño lo sabe. Un niño lo siente. Bien, por eso hay que ver esas tendencias destructivas que nada tienen que ver, que son programas distorsionados, nada tienen que ver con una conciencia más evolucionada, ¿no? Son programas distorsionados, me refiero, son programas de supervivencia. En el plano psíquico, físico está muy bien, pero en el plano psíquico, relacionarnos desde ahí es muy limitador, es muy limitante. Porque vamos a provocar una separación, un rechazo de nosotros mismos y un rechazo de los demás. Bien, y Jennifer, bienvenida. Jennifer apunta. Y si lo que te dices es lo que te han dicho que eres y tú con tus comportamientos has visto que tienes razón, por ejemplo, qué dramática eres, siempre juzgas, etcétera, ¿cómo te explicas que no eres eso cuando te has demostrado en el pasado que sí eres así? Claro, nosotros creamos la realidad en el amor. La realidad que creamos es un producto del nivel de conciencia desde el cual estamos actuando. Si nuestro nivel de conciencia, porque en el pasado nuestros educadores y nuestros padres tenían un nivel de conciencia más bajito, ¿no? Más cortito, ¿no? Gracias a ti, Isabel. Si en el pasado utilizamos si en el pasado hemos creado una configuración en nuestra realidad que es esa, lo primero de todo es ver mi realidad es esta. Es que es verdad que mi realidad actual es esta. Es que es verdad. Es verdad que es verdad. Por los ejemplos, ¿no? Tienes una conducta dramática, siempre te juzgas. Es que es verdad. Es que es verdad. El primer paso es la realidad en el amor y es verlo y es cierto. Es cierto que casi siempre me juzgo. Es cierto que soy una dramática. Es cierto. Eso es cierto. Ahora, ya he visto la conducta en mi realidad. Ahora, entonces entiendo por qué mi identidad es posesiva, es poco constante. ¿Ves? Ahora entiendo mi identidad, porque la identidad es un subproducto de la realidad. Vale, hasta ahí bien, Jennifer, pero vamos a seguir avanzando porque vamos a cambiar esa identidad y a cambiar esa realidad. ¿Cómo cambiamos? Con nuestra dimensión onda. Esta es la parte partícula. La dimensión onda es la conciencia y la consciencia. La conciencia, tenemos que introducir conciencia. ¿Qué es introducir conciencia? Es, ok, por supuesto que mi realidad es esta y la identidad que tengo configurada es esta. Pero mi conciencia es la que puede cambiar mi identidad y mi realidad. ¿Cómo? Reteniendo y diciendo, no voy a seguir comportándome así. Y cada vez que tenga esta tendencia, voy a sujetarme. Y cada vez que tenga esta tendencia, voy a sujetarme. Y cada vez que tenga esta tendencia, voy a sujetarme. Con conciencia me sujeto en esas conductas. Y de hacerlo, al final se crea un estado donde puede empezar a aflorar una identidad mucho más expansiva y una realidad mucho más rica. Con conciencia y generando ese estado de conciencia. ¿Vale? Pero por supuesto, sí, la realidad es que
La realidad es que vivo con unas conductas como si tuviera una conciencia de un niño que se queja por todo. ¿Es real? Eso es ver la realidad, aunque te duela. Es ver la realidad. Sí, es verdad que estas conductas son infantiles. Infantiles de un niño distorsionado, de un niño caprichoso, me refiero. Vale, primero tengo que ver la realidad. Ver la realidad, si esta conducta es de un niño caprichoso. Vale, por eso ahora entiendo esta identidad que he creado, ¿no? Esta identidad que se ha creado en base a esa realidad. Ahora lo entiendo. ¿Por qué? Porque es celoso, porque no sé qué, porque es celosa. Vale, ahora me voy a la dimensión de la conciencia, muy importante, pues nos quedamos aquí. Ahora uno la dimensión de la conciencia. Quantum Love es unir las cuatro. Normalmente nos quedamos aquí, en la realidad y la identidad, pero no metemos conciencia, y si no metemos conciencia no hay transformación de la identidad ni cambio de nuestra realidad. Entonces, una vez que veo la realidad, sí, es una conducta de un niño caprichoso, por eso entiendo a esta identidad, por eso esta identidad está configurada como si tuviera 7 años, y ahora paso a la conciencia, ¿vale? Ok, quiero seguir teniendo una identidad y crear una realidad de un niño de 7 años caprichoso. No, ¿vale? Entonces, ¿cómo empiezo a hacerlo? Sujetando, es como reeducarme. ¿Veis? La conciencia es la única que reeduca, actualiza la identidad. La identidad no hace nada, es un subproducto de la realidad. No me cansaré de decirlo. La identidad no es culpable de nada. ¿Por qué? Porque la identidad se ha configurado en base a una realidad pasada que ahora es su presente. Que ahora ya no necesita el padre y la madre para decirle tú eres tonta o qué. Vale, pero tienes una dimensión que es la conciencia, que es la que no usamos, que es la que va a reeducar. ¿Cómo reeducar? A esa identidad que no para de decirse que no vale, que tal. No, ¿cómo que no? Lo estás haciendo genial, estamos aprendiendo. Esa conciencia es la que va a tener que frenar esos comportamientos. Y eso va a generar un estado consciencial donde me voy a abrir a ver otras posibilidades. Bien, me está flotando la cabeza. Bien, por eso yo creo, sí, esto es mucho contenido, ¿no? Entonces, muy importante, dice la compañera, muy importante, estas sesiones son para verlas, pero es muy importante porque esta cosmovisión nada tiene que ver, cuando entréis a escuchar Quantum Love, estas sesiones, por favor, dejar fuera todo lo que habéis entendido de la psicología dicha hasta ahora, de todo, dejadlo fuera, es muy importante que lo dejéis fuera, porque esto no tiene nada que ver con nada contado hasta ahora, muy importante, ¿vale? Si no traemos lo que tenemos en la cabeza, vamos a poder comprender mucho más lo que es esto, que no es una terapia, sino es cómo funcionamos multidimensionalmente. Somos seres multidimensionales y es una explicación de cómo funciona nuestra multidimensionalidad. Lógicamente vamos a tener 4 sesiones que vamos a ir profundizando y entendiendo esto mucho más. Bueno, ya para despedirme, dice la compañera... Bien, qué interesante, ganas de seguir, gracias. Si hay alguna pregunta. María, cuando el ejercicio de observación y percepción es neutro, es decir, la realidad no nos perturba, entramos en un estado de paz y equilibrio amoroso. Mientras la realidad, claro, la realidad no es más que tu realidad la vas a vivir, tu realidad no te perturba. Tu realidad, o sea, la realidad no te perturba, es la realidad que nos hemos creado en base a una configuración de nuestra psique. Lo que nos perturba es nuestra configuración de nuestra psique, no la realidad, ¿vale? Entonces, nuestra configuración y nuestras tendencias es lo que nos perturban, no la realidad en sí. La realidad en sí es como un animal, ¿no? Hay cosas, limitaciones, una las va a desarrollar potencialidades. La realidad es como las estaciones del año,
que hay lluvia, hay sol, pero no, la realidad no nos perturba, ¿vale? La realidad no nos perturba, la realidad no es un elemento de perturbación jamás, es nuestra configuración psíquica y esa la podemos cambiar desde nuestra conciencia. ¿Cómo? Limitando esos comportamientos de esa configuración, ¿vale? Bueno, espero haber respondido un poquito más a las compañeras, a los compañeros. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. En este mismo link, accediendo a este mismo link, vais a poder conectaros el próximo martes, ¿vale? Habrá otra sesión, no os preocupéis que no tenéis que hacer nada. Según volváis a entrar en el link, entraremos en la segunda parte de este Quantum Love, ¿no? Que es un amor entrelazando todas nuestras dimensiones, donde abordaremos ese amor a los demás. Nos vemos. Muchísimas gracias por estar ahí. Un beso muy grande y ánimo, vamos a ponerlo en práctica, venga, vamos, let's go, un besito, gracias por todo.